Pero Ari, te pregunto porque hay mucha gente que se está sumando al pase, que se sumó después de Habrá Consecuencias y que quiere saber más detalles. Yo arranqué comentando que Roberto ya está en la casa, que está mejor, pero bueno, vos tenés todos los detalles. Veo que me llegan mensajes, nos llegan mensajes con muchas preguntas. Contemos nuevamente. Gracias, dejen de escribir. La situación. Nada, bueno, muchas gracias. La verdad que como Roberto tuvo poco acceso al teléfono en estos días, lo tenía su familia, nos escribieron mucho, calculo que a todos y a mí particularmente. Roberto ya está en la casa, como le decíamos, ayer le dieron el alta, pero no el alta definitiva. Aclaro esto porque se tiene que hacer una nueva tomografía la semana que viene. Voy a repetir lo mismo. Roberto tiene un hematoma muy fuerte del lado de afuera de la cabeza. Por su condición de anticoagulado y por su edad, hay que controlar que ese hematoma no se vaya para adentro, que no derrame hacia adentro. Y eso se hace a través de tomografías. Bueno, le permitieron ir a seguir la recuperación a la casa. La semana que viene se tiene que hacer una nueva. Y si todo va bien en la semana que viene, ahí tiene el alta definitiva. Esa es la cuestión clínica. Él sigue igualmente dolorido y fue grave lo que sucedió. Y yo repito, sigue siendo grave porque todavía no hay ni un... No te digo freno de mano, ni un mínimo freno de parte del gobierno en esta prédica sistemática de violencia hacia todos los que piensan distinto. Y que además, yo insisto, puede ser un boomerang, es incontrolable. No, en general, viste que dicen que el peronismo es agresivo, es autoritario, lo que quiera. Yo no escucho a gente del peronismo decir que hay que atacar físicamente y verbalmente a los que piensan distinto. Repito además que los periodistas no somos vacas sagradas, a los periodistas se nos puede criticar, se puede disentir, se puede... nada, todo eso está todo bien. El tema es cuando pasás el límite de incitar a la violencia contra determinados periodistas que piensan distinto. Y eso es lo que pasó y la ligó Roberto. La puede ligar cualquiera. Y en el caso de Roberto creo que es más grave porque encima es periodista y es dueño del cuarto medio del país. Entonces, aparte, qué poca difusión, ¿no? de los otros medios. Yo estoy viendo, estaba mirando recién a Nelson Castro, que está ahí en el Vaticano. Sí. ¿te acordás que hubo una marcha a tribunales porque un mozo no le había querido servir un café a Nelson Castro? No recordaba la marcha a tribunales. Sí recuerdo que fue uno de los títulos de tapa de Clarín. Un mozo no le sirvió un café. Casi curioso y gracioso la situación. ¿Qué es lo que pasaba? Digamos, Cristina era crítica, ¿se acuerdan? Con los periodistas. Sí, claro. Cuando no le gustaba algo, incluso lo decía públicamente. Pero Cristina fue la que eliminó el delito de calumnias e injurias para los periodistas del Código Penal cuando criticaban a los funcionarios públicos. Durante el menemismo, los que se acuerdan más, ¿qué hacía Menem? Les iniciaba una causa tras de otra a los periodistas que decían algo que no les gustaba y eso silenció un montón de periodistas. El bozal económico. El bozal económico. Hubo otros durante los 90 que aparecieron en una zanja, como Hernán López Echagüe, por escribir cosas sobre Duhalde. Digo, ahora que Duhalde vuelve a aparecer también. El biógrafo de Duhalde apareció 2 veces en una zanja sin acordarse cómo llegó a esa zanja. Eso no, digamos, había cambiado. Y repito, los periodistas nos pueden criticar. Yo soy un militante del conflicto, o sea, esa cosa del consenso, el diálogo, todo eso. El conflicto es el motor y la base de las sociedades. Pero el conflicto tiene ciertas reglas. Sí, claro. Y no puede... Conflicto no es violencia necesariamente. Exacto, conflicto no es violencia. Lo que pasa es que tiene mala prensa. Entonces tiene más prensa el consenso. Que en realidad nunca hay consenso, porque cuando alguien te dice yo te impuse el consenso, en realidad le pasó por encima a lo que vos querías e impuso eso. El conflicto siempre es permanente y bienvenido. Y durante mucho tiempo se pensó que criticar a un periodista era atentar a la libertad de expresión. Criticar a un periodista no es atentar contra la libertad de expresión. Lo que es atentar contra la libertad de expresión es pagarle como el orto a un periodista y además pegarle. Sí, pegarle ahí definitivamente. Sí. Entonces, bueno, el caso de Roberto es el dueño de un medio y repito esto que dice Fer, tuvo mucha repercusión internacional, contacto de toda la dirigencia política, artistas, periodistas de todos los medios. No tuvo la magnitud, creo yo, que debería tener por el hecho de ser no solo un periodista, sino el dueño de un medio donde laburan 300 personas. Si esto le hubiera pasado a Mañeto, cadena nacional. En Clarín laburan más de 300 personas, pero el parangón es mío. Si lo hubiera pasado a Fontevecchia o si lo hubiera pasado, digo, me parece importante y resalto también que la mayoría de los medios lo cubrió. Sí. Y nosotros recibimos mensaje de periodistas de todos los medios pidiéndonos la información del caso y les agradecemos la cobertura y que lo tuvieran ahí. Y una cosa más, ahora empieza la investigación de ver quién fue.
¿Sí? Lo contó Graciana, van a hacer la Graciana Peñafort, que es la abogada de Roberto, vamos a hacer la denuncia, tendrá que investigarse y etcétera. Esto no fue un loco suelto. O sea, que no vengan a decir, bueno, a alguien solito se le ocurrió que justo a Roberto Navarro, después de que el presidente dijo que no se odia suficiente a los periodistas, y justo que lo apuntó Majul, que le dijo golpista y desestabilizador, y justo que lo mencionó Sturzenegger, y justo lo que lo mencionó Caputo, justo, todas casualidades, y de repente justo le pegan a Navarro. No vengan a decir que es un loco suelto, pues nadie se radicaliza solo. ¿Sí? Hay alguien que pensó que había un contexto político, simbólico, cultural, que le permitía ir a hacer eso. ¿Hay otras personas que creen eso? Seguramente. En un país de 50 millones de habitantes, seguramente hay 1, 2, 10, 50, 100 mini Sabacs Montiel que creen que porque desde el gobierno les dicen que se le puede pegar al que piensa distinto, pueden ir y pegarle al que piensa distinto. Bueno, no se puede. Entonces, no es solamente el autor o los autores, pues fueron dos que atacaron a Roberto, sino que hay un clima de incitación a la violencia que tiene que frenar. Así es, yo completo solamente diciendo que a ese, como le decías vos, decían clima político, cultural, Simbólico, sí, que emana de arriba hacia abajo, le digo fascismo, porque promover la violencia desde lo más alto del Estado para disciplinar a los que piensan distinto, a los que opinan distinto, es fascismo. Y me parece que hay que llamarlo. Yo no tengo por recuerdos su de una nombre. frase de un presidente diciendo que no se odia lo suficientemente a alguien, más allá de, Es gravísimo, de a sí. qué se dedica. Digo, y pensá en lugar de periodistas, sacerdotes. No se odia lo suficiente a los sacerdotes. No se odia lo suficiente a los barrenderos, a los empleados de comercio, a los camioneros. Me parece, o sea, yo no sé. A los judíos. No sé, sé a los eso, peronistas, a los kirchneristas, a los zurdos de Por mierda eso que digo, tienen que hablar de tener odio- miedo porque nos van a correr hasta el borde No, del en planeta. términos Hablar de odio tan abiertamente Sí. que no genere un repudio que ya cansa un poco comparar esto con qué hubiera pasado si esto lo decía Cristina, lo decía. Pero es realmente impactante la impunidad que goza, de Sí. la que goza Milei en este momento, como para que este tipo de cosas no genere, o por lo menos habla del doble discurso y la hipocresía de un sector importante. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno a esto? ¿Alguna respuesta formal, informal? Formal, informal, contó Johnny Aguirre, lo contó ayer, ¿no? Sí. Acá en el pase, que se comunicó con él alguien del gobierno. Y entiendo que nada. 3 tweets de Milei al día siguiente volviendo a atacar a los periodistas. Igual para mí es importante, eso es sí. importante que no haya habido ninguna expresión pública, porque lo del llamado al odio es una expresión pública que no fue matizada de ningún No, modo. de ninguna manera. De hecho, fue Incluso continuada en siguientes por eso, tweets, por eso. Incluso después de un hecho de violencia Así es. que, bueno, no es difícil de hacer el 1 más 1, es consecuencia una cosa de la otra. Con lo cual hay que responsabilizar al gobierno de cualquier episodio de violencia que sea consecuente con las expresiones de odio del gobierno. Absolutamente. No hay mucho misterio. Y hay responsabilidades penales, ¿eh? Yo digo, entiendo que exigirle algo a la justicia o al sistema de injusticia que rige en la Argentina es un exceso de voluntarismo. La verdad, no se le puede pedir nada. No, Con pero las sí, sí, excepciones, sí es para que nadie se importante ofenda, ¿no? Con las excepciones del caso, pero la excepción confirma la regla. No se puede esperar nada más que No, pero yo- injusticia de lo que ocurre en las tribunales. Sí, siempre para mí. Pero- Sí, perdón, dale. Pero es un delito. Sí, es incitación a la violencia. Incentivar a la violencia es un Total. delito. No, una sola cosita con esto que decía Fer de qué hubiera pasado, sí, pero yo creo que nos queda por delante, digo, la vida hay vida después de Milei. ¿Sí? Entonces, nos queda por delante, entre tantas cosas que va a dejar este gobierno, la reconstrucción de la figura presidencial. Y en eso, en lo que nos toca específicamente a esto, está bueno repasar qué hicieron los distintos presidentes. Porque, repito, Menem, que te perseguía con calumnias e injurias. Cristina, que elimina esa figura y que se peleaba con la prensa. Se peleaba, o sea, una ley de medios, o sea, hubo un conflicto fuerte, pero se peleaba. Macri, que los espiaba. Macri espió a los 400 periodistas que que se acreditaron para cubrir la reunión del No, no, G20. G20, sí. Sí, no solo los espiaba. Durante el gobierno de Macri, una patota reventó la redacción de Tiempo Argentino con la policía en la puerta cuidando a la patota. Digo, por eso, Fueron presos pasaban. los dueños de Indalo y a los dueños de Página 12 los amenazaron con ir presos. En el programa más visto político de la noche y tuvieron que echar al periodista insignia para evitarlo. Es decir, había una situación
situación de persecución gravísima. ¿Sí? ¿Me permiten una anécdota en relación Que a esto por, que decís? perdón, que por Sí. quedar impune también invita a que esa persecución se profundice. Sí, Sí. una anécdota en relación a esto que decís, porque, claro, es incómodo, porque parece endogámico, ¿no? Cuando nosotros periodistas hablamos de la persecución a los periodistas y pareciera que nos importa más nuestro ombligo que lo que le ocurre a la mayoría de las personas. Pero quiero en tal caso ilustrar con una anécdota personal por qué no estamos hablando de algo que involucra solo a los periodistas, sino al derecho que tiene la sociedad a informarse. Cuando con Roberto Caballero y Héctor D'Amico, el director de noticias, nos llevaron a juicio oral bajo la ley de calumnias e injurias. Era una ley que básicamente tenía penalización económica y penalización Penal, sí, claro, sí, sí. penalización de prisión. Y nos llevan a juicio oral. El que nos demandaba era un banquero que terminó preso. ¿Qué era lo que quería evitar ese banquero? Bueno, que se supiera sus tropelías por las que después termina preso. Y es el único banquero en la historia argentina que terminó preso. Mirá que la historia argentina no es tan extensa, tiene 200 años, pero una sola vez, con todo lo que han hecho los bancos en la Argentina, ¿no? Con todo lo que han hecho los bancos en la Argentina, hubo un solo banquero que terminó preso, Sí. que fue Charlie Rom, el hermano de Pucci Rom, dueño del Banco General de Negocios. Y terminó preso después de la masacre del 2001. Sin esa masacre, al que se le buscó un chivo expiatorio del sistema, que había perdido, y había perdido porque el sistema lo había entregado, por eso terminó preso, porque el sistema lo entregó. Estuvo un rato preso ahí en las oficinas de prefectura en la Costanera, porque no se lo puedo llamar ni prisión, lo que tiene prefectura son unas oficinas bastante cómodas al lado de lo que es una prisión. Pero bueno, estuvo privado de su libertad ambulatoria. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque nosotros, en ese momento, con Roberto, con D'Amico, nos planteamos seriamente seguir informándonos sobre la tropelía del banquero. Porque, entre otras cosas, el consejo de los abogados eran, desencillen, porque si no va a parecer que efectivamente ustedes tienen algo contra él. Y la verdad que no teníamos nada contra él. Estábamos informando las tropelías que hacía un banquero que a la postre terminó preso. Sí, igual es un de banquero. tan evidente que era. Banquero es alguien del mundo privado. Lo que estamos hablando es funcionarios públicos. No, bueno, está bien. No, pero era un banquero muy ya sé, relacionado pero lo que penaba y lo que se cambió era para funcionarios. Pero fíjate que si nosotros efectivamente le hubiésemos hecho caso a los abogados, no hubiésemos informado nunca más sobre ese banquero. Era autocensura. obvio. Exactamente, Autocensura, total. eso es lo que yo quería ilustrar. No, por eso yo hablaba de y la autocensura disciplinamiento. no nos priva a nosotros, porque nosotros informamos sobre otra cosa. Ya está, no informamos sobre eso, informamos sobre otra cosa. Es decir, nuestra materia prima en la Argentina es muy abundante, podemos informar sobre otra cosa. El tema es que si nos privamos de informar sobre algo por miedo, quien se priva de la información es la sociedad, Así no es. nosotros. Claro, Así aparte es. vos lo calificás de fascismo. Y es tan fascismo que no se bancan un medio como este que diga lo contrario de la corriente que ellos abonan, ¿no? En los canales principales, en los diarios principales, no se bancan. Sí.